Hubo un tiempo en el que Israel se sumergía en las tinieblas. Luego de haber muerto el rey Salomón, durante el reinado de Acab, el pueblo se olvidaba de Dios y Acab se convirtió en uno de los peores reyes que el pueblo de Israel había tenido. Muchos profetas murieron a manos de la cruel esposa de Acab, Jezabel, esta mujer despiadada, siendo perseguidos y perecieron en la tierra santa aquellos profetas y sacerdotes del Dios del cielo. A Israel se le había olvidado el Dios que había hecho grandes cosas por ellos, y ahora se postraban ante los dioses de piedra y madera como si Dios hubiera olvidado su pueblo ante tanta maldad. En los más profundos de las montañas de Galaad se preparaba una respuesta de parte de Dios, ya que en esta tierra olvidada, pero allí se encontraba oculto un hombre que iba a cambiar toda la historia del pueblo de Israel. Y es que en aquel lugar estaba Elías. Hoy te voy a contar una historia del profeta más poderoso que ha habido sobre toda la tierra. Él ordenó al cielo para que no lloviera y tampoco vio la muerte, pues éste caminó con el mismo Dios. Aunque aquí también está una historia que quizás muchos todavía no han escuchado, o no de esta manera. El profeta que ocultaba un hombre lleno de debilidades, de dudas y de miedo, pero también lleno de soledad. Elías peleaba una gran batalla que no era contra reyes, sino que era una batalla contra su mismo ser, contra aquellas dudas y emociones que lo hacían sentir solo y que él estaba llevando y lo estaba llevando a él a vivir un momento de desesperación. Por años, Elías había estado sumergido en una vida silenciosa, ocultándose entre las montañas áridas de aquel lugar. Elías no fue ni un sacerdote ni un guerrero. Él se vestía con el pelo de los camellos. Su larga y espesa barba le cubrían todo su rostro y su mirada era una mirada intensa y sobrenatural, pero con mucha fuerza, y esto lo reflejaba cada vez más en su mirada. Pero el tiempo de preparación y de espera había acabado para Elías, y Dios le mostraba a él su poderoso llamado, y él descendió de aquellas montañas y fue hasta Samaria, donde reinaba la maldad. Llegó hasta Samaria. Esta era la capital del reino donde Acab estaba junto a Jezabel. Elías pasó por la puerta como si nadie lo hubiera visto. Tampoco
Era como si nadie lo hubiera escuchado entrar, ya que los soldados habían quedado totalmente paralizados por el poder y la fuerza del Dios de lo invisible. Mientras Elías marchaba por el pasillo del reino sin ningún tipo de escolta ni de anuncio previo, este palacio, que había presenciado a muchos embajadores y reyes inclinándose ante aquel rey, aquel lugar ahora estaba a punto de ser testigo de cómo aquel profeta, que no llevaba ni espada ni corona, en su cabeza caminaba como si Dios mismo hubiera ido al lado de él. Y Acab estaba con sus ídolos, consejeros y todas sus vanidades. Y sin embargo, nadie le hubiera dicho a él que alguien estaba por entrar. Algo en este momento, cuando Elías llegó, se paró justo frente al rey y le dijo unas palabras que iban a cambiar todo este reino y toda la vida del pueblo de Israel. Dijo: tan cierto como vive el Señor, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Y sin haber visto ni sentido ningún tipo de reacción, simplemente reaccionó con un silencio tan profundo en aquel lugar. Y de pronto Elías dio la vuelta y se retiró justo por donde mismo llegó hasta aquel lugar. El rey Acab no pronunció ni media palabra, no dio ninguna orden contra él, tampoco lo maldijo ni nada por el estilo hacia aquel profeta. Solo se quedó paralizado, y luego ocurrió que las nubes se dispersaron, el aire se tornó seco y el cielo comenzó a sellarse como cuando se cierran las mismas puertas de los cielos. Ese cielo fuerte, esos sellos que cambian todo en este mundo, empezaron a cerrarse. Y cuando Elías salía de aquel lugar, Dios le habló y le dijo: sal de aquí y dirígete hacia el este y escóndete junto al arroyo Querit, al este del Jordán. Beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Algo muy curioso es que los cuervos en aquel tiempo no eran puros, no eran considerados puros, pero allí la palabra del Señor fue que Él había ordenado a los cuervos que sustentaran a Elías. Elías salió y se dirigió hacia el este sin desobedecerle a ninguna de las palabras que había escuchado de Dios. Mientras toda la tierra se estaba secando a su paso, de inmediato, aquella brisa seca, aquella brisa que paralizó a todo un pueblo, se sentía en todo el entorno y en todo el ambiente. La brisa fresca que antes daba se paralizó, y el rocío que caía cada mañana y humedecía todos los campos de Israel dejó de caer en ese mismo momento. El sol azulaba los campos, y lo que antes fue una nación llena de orgullo y muy fértil, de repente se había convertido
en una tierra seca y árida. El juicio había empezado y por un tiempo de 3 largos años ni una sola gota de agua había tocado la tierra. Y mientras todo el reino entraba en sequía, Elías cruzó valles y colinas hasta hallar el lugar oculto que Dios le había ordenado ir. El arroyo Querit, un hilo de agua, cortaba la tierra como si fuera una cicatriz. Elías duró un tiempo establecido allí en ese lugar, en ese oasis que estaba oculto, en las profundidades de aquel desierto donde al amanecer ocurría un grandioso milagro. Y cada atardecer también ocurría algo maravilloso, pues los cuervos se escuchaban aletear sus plumas desde lejos y llegaban con pan y carne para alimentar al profeta. Solo se acercaban y depositaban la comida. En aquellos tiempos, los cuervos no eran aves puros, sino que eran considerados aves impuros, pero ellos fueron elegidos por el mismo Dios para alimentar a Elías. Elías observaba cuando el sol se ponía sobre aquellas colinas con su luz radiante. Él comía en el más profundo silencio, bebía del arroyo y veía pasar los días de aquellos que luego se le convirtieron en semanas. Luego esas semanas se convirtieron en largos meses y aquella sequía se extendía sobre todo Israel. Esta sequía era una maldición silenciosa que solo la resonaba el viento desolado. Los pozos empezaban a agotarse, los campos ya no daban sus frutos, los animales que antes había por mucho y estaban en manada, empezaban a escasear porque caían a la tierra seca, exhaustas. Y exhausto desde su trono, el rey Acab ordenaba a sus soldados buscar al hombre que había dicho las palabras aquel día en su palacio. Pero solo empezó a notar cómo las piedras que antes estaban ocultas en el cauce de las aguas empezaron a verse. Pero Elías se dio cuenta de algo, y es que aquella sequía que él había profetizado ya comenzaba también a afectarlo a él mismo, pues el agua del río había desaparecido y una mañana no halló agua para beber. Es que el arroyo Querit también se había secado. Sin embargo, esto no desesperó ni alarmó a Elías. Él solo confiaba y tenía fe y decidió esperar lo que Dios le dijera. Y fue así que escuchó nuevamente la voz del Señor que le dijo: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He ordenado a una viuda que te sustente en aquel lugar. El mismo Dios le había ordenado ir a una región muy peligrosa. Es que Sarepta era la patria de Jezabel, la misma reina que juró acabar con todos los profetas. Pero Elías no tuvo ningún tipo de duda en seguir la orden que Dios le había dado. Y se levantó y empezó a caminar. Aquel largo viaje fue muy duro para Elías. El sol era muy fuerte y golpeaba con todas sus fuerzas los campos agrietados
y árboles desnudos por aquella sequía. En aquel momento todo lo que parecía inclinarse ante el juicio que el mismo Elías había anunciado. Luego llegó a las puertas de Sarepta. De pronto vio allí una mujer muy frágil y vestía muy humilde, con harapos. Ella recogía ramas secas con su rostro muy demacrado, sus manos agrietadas y su mirada parecía vencerse ante toda aquella situación. Elías en ese momento presintió que esta era la mujer, la cual Dios le había hablado, y se le acercó con voz muy serena y le dijo: por favor, traedme un poco de agua en una jarra para que beba. Pero la mujer, aún sin saber quién era, y él ni siquiera lo conocía, se volvió para obedecer. Pero antes de que ella avanzara un poco más, Elías le dijo: trae también un pedazo de pan en tus manos. Para ella, esa petición la paralizó y bajó su mirada con su voz quebrantada y le dijo: tan cierto como que vive el Señor tu Dios, no tengo pan, solo un puñado de harina en una jarra y un poco de aceite en una vasija. Estaba recogiendo un par de leños para preparar una última comida para mí y mi hijo. Y en ese momento silencioso se descubre una gran verdad, y es que la sequía había atormentado y acabado con la esperanza, y que aquella crisis no solo estaba en los cielos, sino que también estaba en aquel lugar, ya que había dejado sin esperanza nada más de morir a aquella mujer. Elías le contestó: no tengas miedo, ve a casa y haz como has dicho, pero primero hazme a mí una pequeña torta de pan y traédmelo, porque así dice el Señor, el Dios de Israel: la harina no se agotará, ni el aceite disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Aquella mujer lo miró en profundo silencio y dolor. Tenía dos elecciones: o aferrarse a lo poco que ella tenía y echarse a morir, o simplemente dejarlo y confiar en la palabra que aquel hombre le había dicho. Ella podía elegir morir o podía elegir obedecer y ver lo que podía ocurrir, y ella en ese momento eligió no creer en Baal, tampoco en los ídolos de su tierra, ni confió en su propio juicio. Ella eligió creer en la palabra de alguien cubierto de polvo y que era un total desconocido para ella. Se fue hasta su casa, encendió el fuego, vertió lo único que le quedaba de la harina, el aceite, y lo horneó. Pero cuando ella volvió a ver el cántaro, la harina seguía ahí intacta en la vasija y el aceite no se había acabado. Ese día pudieron comer los tres, ella, Elías y su pequeño hijo. Y lo mismo ocurrió el siguiente día y el siguiente día, pero de pronto el hijo de aquella viuda enfermó. Al principio era una fiebre, pero luego su aliento se hizo más corto y al cabo de unas horas el niño dejó de respirar.
En ese momento, ella simplemente se arrodilló y aquel hombre que había devuelto la vida a su casa ahora parecía haber atraído la muerte. Y le dijo con muchas lágrimas en sus ojos: «¿Viniste a recordarme mis pecados?». Le dijo entre lágrimas y gritos. Elías no dijo ni una sola palabra. Solo tomó al niño en sus brazos, lo llevó al piso donde él se estaba hospedando y puso sobre su cama al niño y clamó al cielo diciendo: «Señor Dios mío, también a esta viuda que me ha recibido en su casa le has causado desgracia, quitándole a su hijo». Y luego hizo algo muy extraño, pues ningún otro profeta había hecho lo que éste hizo. Se extendió sobre el niño 3 veces, se extendió sobre su cuerpo como si de alguna manera él estuviera intentando cubrir con su propio cuerpo al niño y devolverle la vida. Y clamó con desesperación: «Señor Dios mío, te ruego que devuelvas la vida a este niño». Pero el oscuro silencio de aquel lugar parecía largo y pesado, hasta que de pronto el pecho del niño comenzó a latir y el aliento de vida volvió a él. Elías tomó al niño y bajó las escaleras y lo entregó vivo a su madre y le dijo: «Mira, tu hijo vive». En ese momento aquella viuda no solo recuperó a su hijo, sino que también acababa de recuperar su propia fe, una fe que parecía haber estado perdida en aquel momento. «Ahora sé que tú eres un hombre de Dios», dijo aquella viuda. Lo dijo con lágrimas en sus ojos, y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. En aquella tierra pagana y llena de altares para los dioses de piedra, madera y fuego, se había encendido una llama verdadera de esperanza y fe. Alrededor de 3 años no cayó ni una sola gota de agua. Y desde entonces el juicio sobre Israel había comenzado a herir de tal manera que lo consumía a cada uno de ellos. Los animales en gran cantidad estaban desapareciendo. Los pozos que antes estaban rebosados de abundante agua quedaron secos y todas las grandes cosechas parecían solamente un recuerdo. Pero el hambre empezó a devastar a los más pobres de aquel lugar. Pero no solo a ellos afectó, sino que también alcanzó a los ricos. Pero en medio de esa desesperación, no todos se rindieron ante los Baales. Y uno era el mayordomo del rey Acab, Abdías, quien había presenciado la maldad del rey. Abdías, ante la persecución y masacre que sufrieron los sacerdotes y profetas de Dios, hizo algo que nadie se había imaginado, y es que éste ocultó 100 profetas del Señor en cuevas, 50 en cada cueva, y también alimentó de forma muy oculta con pan y agua. Este hombre arriesgó su propia vida por amor a su Dios, y también logró que Acab se enterara de todo aquello que él estaba haciendo y que continuara confiando en él. Un día de mañana el rey Acab lo envió por el país en busca de algo de pasto fuertes, cualquiera que no estuviera seco para alimentar al menos a los animales, a ver si así no morían
por aquella devastadora sequía. Y fue así que, yendo por los campos muertos del reino, Elías estaba en algún lugar, y cuando Abdías vio a Elías con una mirada muy firme y fuerte en medio del polvoriente camino, Abdías cayó y le preguntó: ¿Eres tú, mi señor Elías? Yo soy, dijo el profeta. Ve hasta tu amo y dile: aquí está Elías. Mas Abdías, casi sin creerlo, se puso de pie, y aunque tenía mucho miedo y se notaba su angustia, pues le dijo a Elías: ¿qué he hecho yo para que pongas mi vida en peligro? Si llego hasta donde el rey y luego el Señor te lleva de este lugar, de cierto que él me matará. Y le dijo a Elías: yo, siervo, soy temeroso al Señor. Yo sirvo al Señor desde mi juventud y mantuve en secreto culto a 100 profetas. Cuando Jezabel mandó a matar a los sacerdotes y profetas, yo expuse mi vida y lo alimenté, pero ahora me estás pidiendo esto. Pero Elías respondió sin retroceder: tan cierto como vive el Señor de los ejércitos, yo estaré aquí. Abdías entendió que estaba frente a un hombre que parecía hablar con el mismo Dios, y éste obedeció y se fue al palacio con el corazón acelerado, y le dijo al rey: mi señor, Elías ha venido y está aquí. El rey, en ese mismo instante, el profeta que un día vino y cerró los cielos, el que humilló al rey y que no había aparecido por más que lo habían buscado en toda la ciudad, ahora estaba aquí de regreso. Acab tuvo duda de lo que le decían y de lo que le decía Abdías, pero se montó en su carro y salió hacia el lugar señalado por Abdías. Y fue el mismo rey Acab que rompió el silencio con mucha desesperación y arrogancia. ¿Eres tú el que turbas a Israel? En aquel momento Elías lo miró a los ojos y le dijo: no soy yo quien turba a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos del Señor y seguir a Baal. Y en ese momento Elías lo desafió: ahora convocarás a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo, que vengan los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, y los que comen a la mesa de Jezabel, porque hoy verán quién es Dios. La noticia se propagó por todo Israel, y miles subieron desde todas partes de los rincones de Israel hacia el monte Carmelo. Todos iban hasta allí, ya que nadie quería dejar de ver lo que ahí iba a suceder. Y ancianos, jóvenes, sacerdotes, soldados, campesinos, todos se dieron cita en el mismo lugar. A un lado estaban los profetas de Baal y Acera, adornados con ropas vistosas y símbolos paganos. Y por otro lado, solo y cubierto con un manto, desgastado por el sol y el viento, estaba el profeta Elías. Elías levantó su voz y le preguntó al pueblo con mucha tristeza: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle. Pero si Baal es el Dios, entonces seguidle a él. La multitud cayó
Y ahí estaba Elías y habló acerca de las reglas de aquel desafío. Yo soy el único que queda como profeta del Señor en este lugar. Pero Baal tiene 450 profetas. Ordenó traer 2 becerros. Ellos escogerán uno. Lo tenían que descuartizar y lo colocarían sobre la madera, pero no encenderían el fuego, pues el profeta prepararía el otro becerro joven y lo colocaría sobre la madera y no encendería el fuego. Pero dijo: invocaréis el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda con fuego, ese es el Dios. Allí todos serían testigos del poder de Dios. Y los profetas de Baal empezaron primero e hicieron todos los preparativos de su altar. Cortaron el becerro y lo colocaron sobre la madera seca, y allí empezó todo el macabro y tenebroso espectáculo. Desde aquella madrugada hasta el mediodía, todos los profetas de Baal gritaban y gritaban, saltaban y danzaban. Frenéticamente también se cortaban, y todo esto lo hacían alrededor del altar sin recibir ningún tipo de respuesta, tampoco ni una sola señal. Estaban en silencio absoluto. Esto era muy humillante. El sol subió a lo más alto y Elías solo miraba esa escena y de pronto empezó a burlarse con ironía de ellos. Griten fuerte, que quizás, tal vez, Baal está muy ocupado. O se han alejado entonces. No desesperados, intensificaron aquel espectáculo, colocándose y cortándose hasta sangrar. Cuando la tarde cayó sobre el monte Carmelo, no hubo ni una sola respuesta. No hubo fuego que descendiera. La multitud comenzó a murmurar y la impotencia de Baal quedó expuesta ante todos los israelitas. Ahora le tocaba al profeta Elías. La multitud que aguardaba allí, cansada y desilusionada, se acercaron en un círculo. Estaban en torno a Elías. Y en un profundo silencio, Elías tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y construyó el altar roto del Señor y colocó cuidadosamente la leña sobre aquel sacrificio. Luego Elías pidió algo que parecía hasta imposible en aquel momento de sequía. Pidió que trajeran 4 cántaros llenos de agua y que la vertieran sobre el sacrificio, y luego la vertieron 1, 2 y hasta 3 veces lo hicieron, hasta quedar el altar completamente empapado, y el agua llenó una zanja alrededor del sacrificio. Y de pronto, justo delante de todos, el profeta Elías alzó su mirada a los cielos y clamó diciendo: Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, te ruego, muéstrales hoy que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que todo esto lo he hecho por tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú eres el único Dios. Luego quedó en silencio después de aquella oración, la cual fue breve pero muy profunda, y de pronto en el cielo descendió un fuego abrasador, una llama viva que consumía en un instante todo el sacrificio. La leña, las piedras y el agua dejaron solamente polvo
y un silencio profundo. El pueblo cayó de rodillas y reconoció el Dios verdadero. Clamó con temor: el Señor es Dios, el Señor es Dios. En ese momento no habían dudas de Yahvé, el Dios del cielo y de la tierra. Él había respondido a aquella oración y no Baal, tampoco ninguno de los dioses de aquellos profetas que estaban allí. Elías, con autoridad espiritual, dejó claro que la sequía era porque el pueblo había abandonado al Señor, su Dios, y la gran multitud comprendió su grave error, pues habían pecado contra el Señor. El profeta Elías miraba a los falsos profetas de Baal, los cuales habían quedado en vergüenza, y dio la orden para que ellos fueran capturados y los llevaron hasta el arroyo Quizón, donde se ejecutó el juicio que Dios había mandado desde tiempos antiguos, la ejecución de todos los que llevaran al pueblo de Israel a la idolatría. Y en ese momento Elías sintió una brisa y el sonido desde lo más lejano, que era una lluvia que estaba por caer. Este sonido nadie lo podía escuchar, pero Elías sí lo podía escuchar. De pronto todos iban a presenciar lo que Dios iba a hacer. El profeta miró al rey Acab y con calma y autoridad le dijo: prepara tu carro y baja de inmediato, porque ya se oye el estruendo de una tormenta. Acab levantó los ojos y vio el cielo tan claro y tan seco como en los últimos 3 años. La sequía ya había terminado, pues había cumplido el propósito por el cual Dios había pautado todo esto. Dios estaba listo también para abrir los cielos y derramar su misericordia hacia el pueblo. Entonces Elías subió de nuevo al monte y nuevamente comenzó a orar, diciendo con una firme fe, como que aquel que conoce bien al Dios que le sirve, dijo junto a él: su siervo espera instrucciones, sube y mira hacia el mar. Le dijo Elías a su siervo. El joven muchacho corrió apresuradamente, miró, regresó y respondió, jadeando un poco: no hay nada, mi señor. Elías no se inquietó y con una voz firme le dijo: vuelve a mirar. El joven volvió una segunda vez, pero nada volvió. Una tercera vez, una cuarta vez y aún una sexta vez. Pero cada vez que regresaba decía lo mismo: aún no hay nada, Señor. Y aún así Elías no se detuvo, siguió pidiendo y clamando, y él sabía que Dios no había terminado todo esto. Y a la séptima vez el joven volvió corriendo y dijo con su sorpresa: veo una pequeña nube que sube del mar. Esta era apenas como la palma de una mano, pero para Elías esta era la más que suficiente. Se levantó rápidamente y con voz fuerte le ordenó: ve y dile a Acab que enganche su carro y baje rápidamente antes de que el arroyo y la lluvia vengan y lo detengan. En unos pocos minutos, aquellas pequeñísimas nubes crecieron y el cielo se oscureció de forma muy rápida, y que de pronto
El horizonte se dejó ver. Se levantó un fuerte viento y una fuerte lluvia. Y después de 3 largos años empezaron a caer gotas pesadas sobre la tierra y sobre todo aquel pueblo. Aquella sequía, aquella tierra árida. En unos instantes esas pequeñas lloviznas se volvieron una tormenta torrencial, empapando el suelo seco y quebrando, y empezaron a correr nuevos arroyos que los mismos surcos habían dejado y habían hecho. Acab se mostró aprisa con un carro y se descendió impulsando por una fuerte lluvia a estar fuera de donde le correspondía, con una voz serena en su carro, y descendió impulsado por la fuerte lluvia torrencial que cubría toda la tierra que estaba seca. Pero desde entonces sucedió algo extraordinario. La mano del Señor vino sobre Elías. El profeta se recogió el manto en la cintura y comenzó a correr. Este no corría como un hombre común, sino con la velocidad sobrenatural de quien es impulsado por el mismo Dios. Delante de los ojos asombrados del rey, el profeta adelantó a los caballos corriendo a través de la tormenta como si la fuerza del viento lo llevara, y era una imagen poderosa. El mismo hombre que un día había cerrado los cielos, ahora era el mismo hombre que corría delante del rey, demostrando quién verdaderamente que era quien gobernaba a Israel. No era Acab, ni mucho menos Jezabel, ni Baal, sino Jehová, el Dios del cielo. Esta lluvia no solo mostraba una lección muy profunda, y es que Dios contesta las oraciones con persistencia. La lluvia no ocurrió en la primera ni segunda, tampoco ocurrió en la tercera oración, también en el sexto, pero Elías demostró su plena confianza en la promesa del Señor, culminando y que el pueblo iba a recibir la gran espera misericordiosa, pero la batalla apenas estaba por comenzar. Mientras el agua caía en abundancia sobre los pueblos de Israel, el palacio guardaba una mujer enfadada, y que Elías pronto tendría que enfrentar la batalla más dura de su prueba. Jezabel lo mandó a buscar, y como lo mandó a buscar en el palacio, Jezabel era la profetisa, pero no era el rey. Y fue recibida la noticia de Jezabel de que Elías había humillado y avergonzado a todos los profetas de Baal, y que lo había destruido a todos estos, los sacerdotes. Su cara cambió con ira y mandó un mensajero al profeta y le decía, diciéndole una amenaza que no era una advertencia, sino que era una promesa de muerte hacia él. Jezabel le mandó a decir que los mismos dioses que castiguen si la mañana a esta misma hora no hago yo lo mismo que tú le hiciste a ellos. Cuando Elías escuchó esas palabras, su corazón se sumergió en un miedo muy profundo y oscuro que él nunca había conocido. Jamás había sentido algo igual.
El mismo profeta que había descendido fuego del cielo estaba temblando ante la amenaza de una mujer, enfurecida y llena de ira, y sin pensar, sin ni siquiera clamar a Dios, huyó con gran temor, ocurrió hacia el sur y dejó detrás al pueblo que solo pensaba en regresar al Dios verdadero. Y dejando a un lado su misión, comenzó a atravesar los campos y montañas sin parada, sin mirar hacia arriba, atrás o como si no estuviera mirando ante ningún lugar, como un hombre que huye cuando es perseguido por la muerte. Finalizó su huida al llegar al cielo, solo y muy agotado. Ahí el profeta de pronto se desplomó al suelo, con lágrimas en sus ojos, las cuales él no podía contener. Gritó al cielo con amargura: basta ya, Señor, toma ahora mi vida, porque yo soy mejor, no soy mejor que mis padres. Aquellos fueron palabras que surgieron desde lo más profundo de su alma. Elías, el gran poderoso profeta, había tocado fondo y todo su límite, toda su fuerza, su fe y con todo el valor se habían evaporado en el desierto. Allí el profeta Elías deseó cerrar sus ojos para siempre. No te dejes confundir. No fue nada más que la amenaza de Jezabel lo que estaba destruyendo al profeta, sino aquellas inquietudes, soledades, la carga de sentir que él era el único fiel, y la desilusión que tenía en aquel momento donde tanto esfuerzo parecía que había sido en vano. En este tiempo, Elías y la multitud creían que Dios lo había desamparado y que lo había dejado a su suerte. Elías miró alrededor y encontró un pan cocido sobre brasas calientes y una vasija con mucha agua fresca. Comió y bebió, pero la desesperación de su corazón aún era demasiado. Se volvió a dormir intentando escapar nuevamente de su dolor, pero el ángel volvió otra vez, lo tocó con paciencia y compasión, diciendo con voz tranquila, pero con decisión firme: levántate y come, porque aún tienes un largo camino por recorrer. Estas palabras resonaron en el corazón muy agotado y muy agobiado de Elías. El mismo profeta que había huido desesperadamente ahora estaba caminando hacia un pueblo, hacia un encuentro muy profundo con Dios. Allí, en aquellas montañas, en el mismo lugar donde siglos antes habían hablado cara a cara con Dios, con Moisés y demás, Elías destruyó algo nuevo, porque Elías era humano. Había un grupo usando para grandes imaginaciones. Habían visto todos los celulares, pues fueron y ahora estaban enfrentando la realidad más difícil de todas: su propia debilidad, su propio miedos. Y en medio de esa desesperación y sequía, Dios le había mostrado que, aunque parezca todo perdido, las mujeres se cansan, sufren y también tienen dudas. Elías descubrió que Dios no solo
usa hombres fuertes, sino que levanta hombres quebrantados. Y en medio de la debilidad más profunda, Dios empieza su obra. Pero es una de las obras más grandes que inicia Dios. Aquella comida le dio muchas fuerzas, pero aparte de esa fortaleza que le dio, también aquí había algo más profundo, y es que él no podía explicar, pero Elías se levantó y emprendió la huida, caminó hacia Horeb, y con esa fortaleza caminó 40 días y 40 noches. Atravesó el desierto ardiente hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios, donde hablaría con él cara a cara. Elías llegó al monte. Ahora estaba agotado y quebrado. Elías entró en una cueva oscura. Él buscaba refugio del viento árido, y allí, en medio de la oscuridad profunda y de la soledad de aquella cueva, Dios le habló directamente. ¿Qué haces aquí, Elías? El profeta, con el rostro aún oculto por la angustia, respondió desde el fondo de su corazón: muy herido, he sentido un celo profundo por ti, mi Señor. Pero los israelitas han abandonado tu pacto, han destruido aquellos altares y matado a espada a todos tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora también buscan matarme. La voz de Elías sonaba muy frágil, también él sonaba muy agobiado y cansado, como la de un hombre que había luchado demasiado tiempo, pero muy solo. Pero Dios no le respondió con reproches, sino que lo invitó a salir de la cueva y colocarse frente al monte, porque el Señor estaba a punto de pasar ante él. De pronto se levantó un viento furioso, tan poderoso que partía las rocas y sacudía el monte entero. Elías se aferró a las paredes de la piedra, pero ese viento violento no estaba el Señor. Luego vino un terremoto que hizo temblar la tierra bajo sus pies, pero en ese terremoto tampoco estaba el Señor. Tras el terremoto apareció un fuego intenso que iluminó el monte con una fuerza ardiente, pero el fuego tampoco estaba Dios. Y entonces llegó la calma. Un silencio absoluto envolvió la montaña. Surgió algo diferente, y es que el susurro suave, casi inaudible, como la brisa ligera que acariciaba suavemente la piel. Al escuchar ese susurro delicado, Elías supo que Dios estaba allí. Cubrió su rostro con el manto, salió lentamente de la cueva y permaneció de pie en la entrada de la montaña. Aquí, Elías, en ese susurro suave, estaba la misma voz poderosa que había creado el universo, pero ahora hablaba con la ternura de un padre que consolaba a su hijo cansado. Dios volvió a preguntarle con una paciencia de forma muy infinita a Elías: Elías, ¿qué haces aquí? El profeta repitió nuevamente su queja, pero esta vez, en aquel susurro celestial, algo dentro de él comenzó a sanar. Dios no lo acusó, no lo rechazó tampoco. Él se había olvidado de Elías, sino que le dio una nueva misión. Le había declarado con autoridad renovada y le dijo: regresa por tu camino, ungirás a Hazael, rey sobre Siria, a Jehú, rey sobre Israel, y a Eliseo lo ungirás para que sea profeta en tu lugar.
y luego les reveló algo más profundo, algo que Elías desconocía por completo. Yo he reservado 7,000 en Israel, 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal, ni han besado sus ídolos. Al escuchar estas palabras, el corazón del profeta comenzó a latir de nuevo, con mucha fuerza y esperanza. No estaba solo. Dios había conservado un remanente fiel, escondido y protegido, esperando el momento justo para manifestarse. Su ministerio, su propósito no habían sido en vano. Elías descendió del monte Horeb con el corazón restaurado y su misión muy clara. Ya no era el mismo hombre que había pedido morir. Ahora caminaba con paso firme, sabiendo que su tiempo no había terminado y que no lo terminaría, sino que el mismo Dios le había dicho a quien debía ungir en su lugar y a quien había de preparar. Entre esos hombres, uno resonaba con un propósito especial: Eliseo, hijo de Safat. Y allí fue a los campos donde Eliseo trabajaba con sus propias manos. Eliseo no era sacerdote ni tampoco un profeta, era un campesino. Estaba arando la tierra con 12 yuntas de bueyes. Allí él mismo guiaba la última. Sus manos estaban curtidas por el trabajo, su túnica manchada de polvo, su espalda inclinada por la faena diaria. Elías se le acercó y sin decir se quitó su manto y lo arrojó sobre Eliseo. Ese gesto lo decía todo. Era el símbolo del llamado de una misión divina y el comienzo de un nuevo destino. Eliseo se detuvo un minuto, sintió el peso del manto sobre sus hombros y comprendió al instante que esto significaba algo mayor de lo que él quizás suponía. Supo que en ese momento su vida había cambiado para siempre. Corrió detrás de Elías y le preguntó que si podía hacer algo por última vez. Permíteme besar a mi madre y a mi padre y entonces te seguiré. Y Elías, sin emoción ni presión, le respondió: ve, regresa. ¿Acaso no sabes ya lo que he hecho contigo? Entonces ocurrió algo muy radical y que Elías no lo esperaba. Eliseo volvió al campo, pero no para quedarse. Tomó la yunta de bueyes con la que trabajaba y la sacrificó. Luego tomó el arado de madera, las herramientas de sus oficios y la encendió en fuego. Sobre ese altar improvisado cocinó la carne y la repartió entre la gente de la aldea. Quedó su pasado quemado, no dejó nada a lo que volver hacia atrás. No guardó una excusa, ni siquiera una red de seguridad. Lo dejó todo y siguió a Elías. Y desde ese mismo día, Eliseo se convirtió en un servidor de Cristo. Habían pasado años desde el fuego, aquel fuego en el monte Carmelo, y el pueblo de Israel parecía haber olvidado la advertencia. El pueblo había vuelto a sus rutinas y Acab, aunque había visto el poder de Dios con sus propios ojos, seguía gobernando, y siendo gobernador, él se dejaba gobernar como si nada hubiera cambiado en él. Seguía siendo un rey débil, dominado por una mujer despiadada, Jezabel. En Samaria, Acab tenía
todo lo que un rey podía desear, todo lo que un rey podía pensar: palacios, jardines, oro, siervos. Junto a su palacio vivía un hombre justo llamado Nabot. Su viñedo no era grande ni lujoso, pero heredó eso de sus padres, y Acab lo codició desde el primer momento. Se acercó a Nabot con una sonrisa falsa, ofreciéndole dinero por una villa mejor a cambio. Pero Nabot se negó con firmeza: el Señor me libre de entregarte la herencia de mis padres. Acab regresó a su palacio, pero como un niño malcriado, se turbó en su cama y volvió el rostro hacia la pared y se negó a comer. La codicia había herido su orgullo y su debilidad. Lo volvió amargo. Entonces Jezabel, al verlo deprimido, le preguntó con decisión: ¿eres tú el rey de Israel o no? Levántate, come y alégrate, que yo te daré la villa de Nabot. Con una cruel frialdad escribió tantas cosas, tantos nombres del rey, sellados como con un anillo real. Ordenó proclamar un ayuno y colocó a Nabot en un lugar de honor. Pero junto al buey, junto a él se sentó a dos hombres perversos que en medio de la asamblea lo acusaron falsamente. Aquí Nabot había maldecido a Dios y al rey. Sin juicio ni defensa, Nabot fue arrastrado fuera de la ciudad y apresado hasta morir. Su crimen: defender lo que no era suyo. Cuando la nación llegó a Jezabel, sonrió con satisfacción y le dijo a Acab: levántenlo y toma posesión de la viña de Nabot. Vivo Acab fue a contemplar su nuevo terreno como un niño satisfecho, creyendo que había ganado. Pero mientras paseaba por los viñedos, de repente apareció Elías con el rostro endurecido por el juicio. El rey le había entremecido al ver lo que le dijo: me has hallado, enemigo mío. Elías respondió sin vacilar: te veo porque te has vendido para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y una vez más Elías le dijo su sentencia: así dice el Señor, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también la tuya. Traeré desastre sobre ti, barreré tu descendencia y acabaré con tu linaje como hice con Jeroboam. Jezabel, tu esposa, será devorada por los perros junto al muro de Gerizim, y cualquiera de tu casa que muera en la ciudad será comido por los perros, y cualquiera que muera en el campo lo devorarán las aves del cielo. Por primera vez, la voz de Elías no le parecía la de un enemigo, sino la de un juez que había dictado una sentencia, pero no cualquiera, sino una muy estremeciente. Y esta vez acabó. Ni blasfemó, ni siquiera llamó a sus soldados. Se rasgó las vestiduras y cubrió con ropas ásperas. Ayunó, se acostó en silencio y no comió. Caminaba lentamente con el rostro caído, envuelto en llanto en el cielo. Dios lo vio. Esta vez Dios vio cómo Elías, cómo Acab se había humillado, y envió a Elías
una vez más, por cuanto Acab se había humillado, no traeré el desastre en sus días, sino en los días de su hijo traeré la desgracia sobre su casa. Acab fue advertido, pagaría por la idolatría y corrupción que sembró por todo Israel. Pero pasaron los años y Acab creyó que Dios había olvidado su sentencia. Y es ahí donde decidió ir a la guerra para recuperar la ciudad de Ramot de Galaad del dominio sirio, y aunque un profeta le advirtió que moriría, Acab ignoró la voz de Dios. Se disfrazó creyendo que podría burlar el destino, pero una flecha lanzada al azar atravesó su armadura justo en el punto débil. Acab sangraba en silencio dentro de su carro hasta morir al anochecer. Y cuando lavaron su carro, los perros lamieron su sangre, tal como Elías lo había profetizado. Así murió Acab, el peor rey de Israel en toda la historia que tuvo Israel. Así también su hijo Ocosías tomó el trono, pero Ocosías no tardó en seguir el mismo camino corrupto que había marcado sus padres. Y a los pocos días Ocosías cayó desde una ventana alta de su palacio en Samaria. El joven rey tomó una decisión muy dura que sellaría su destino. En lugar de clamar a Dios y pedir perdón y humillarse, él envió mensajero a la ciudad de Ecrón para consultar a Beelzebub, el dios pagano de las moscas y las enfermedades. Pero Dios lo vio y le dijo a Elías: levántate y sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿acaso no hay Dios en Israel para que vayáis a consultar a Beelzebub, dios de Ecrón? Por tanto, así dice el Señor: no te levantarás del lecho en el que has subido, sino que ciertamente morirás. Elías obedeció y el mensajero llegó rápidamente hasta el palacio y le dijo a Ocosías. Se sorprendió y preguntó: ¿cómo era ese hombre que os salió al encuentro? Ellos respondieron: era un hombre cubierto de un manto de pelo, con un cinturón de cuero alrededor de su cintura. Y Ocosías supo de inmediato que ese era Elías, el tibista. La tierra había de cumplirse aquí en esta tierra lo que el profeta Elías había anunciado. Y la ira del rey se encendió y mandó a un capitán con 50 hombres para apresarlo. Sin embargo, encontraron al profeta sentado en la cima de una colina, y el capitán gritó con arrogancia: hombre de Dios, el rey dice que bajes. Pero Elías respondió con calma: si yo soy hombre de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate a ti y a tus 50 amigos. Y entonces ocurrió un rugido, rasgó el cielo y una llamarada descendió y devoró al capitán y a todos sus soldados. En un instante los gritos empezaron a esparcir como cenizas. Ocosías, terco en su rebelión, envió otro capitán con otros 50. El resultado siguió siendo el mismo, pero juicio y muerte. Había descendido fuego hasta ellos. Había visto juicio y también había visto muerte. Pero el tercer capitán fue diferente. No llegó con orden, ni tampoco llegó con amenazas. Este se arrodilló
y levantando sus manos al cielo suplicó: Hombre de Dios, te ruego que mi vida y la de estos 50 siervos tuyos sean preciosas ante tus ojos. Y esto era la voz de Dios hablándole a Elías. Descendió con él: No temas. El profeta se levantó y descendió junto al tercer capitán hasta el palacio. Se presentó con autoridad ante el lecho de Ocosías y confirmó lo que ya había sido dicho. Así dice el Señor: por cuanto enviaste mensajero a consultar a Beelzebub, Dios de Israel, no te levantarás del lecho donde estás, sino que ciertamente morirás. Y es aquí donde Ocosías murió, y con él también cayeron otros eslabones. Eran de la casa de Acab, bajo el peso del juicio divino. La muerte de Ocosías marcó el fin de una generación. No dejó hijos que ocuparan su trono, y el linaje de Acab comenzó a demostrarse y a desmoronarse como un muro agrietado por dentro. Pero mientras el juicio se cumplía en los palacios, algo sagrado se gestaba en los caminos, porque ahora era Elías quien se preparaba para partir, y no hacia la muerte, sino que iba a hacer un viaje hacia la eternidad. Elías sabía que llegaba el final de sus días. Su espíritu, afinado por años de escuchar la voz de Dios, lo sentía como una claridad absoluta. Su tiempo con la tierra había terminado aquí, pero no sería una despedida silenciosa, sino que habría solo desde Gilgal. El profeta comenzó su último recorrido, donde Elías se levantó temprano aquella mañana. La brisa del desierto era más suave de lo habitual. El sol aún no había salido por completo y sin embargo emprendió aquel viaje. A su lado caminaba Eliseo, su discípulo, su heredero, el joven que había dejado todo por seguirlo a él y que desde entonces no se había separado de él ni un solo instante. Es por esto que en cada lugar Elías probaba su corazón. Cuando llegaron al punto de entrada a la tierra prometida, le dijo: quédate aquí, Eliseo, porque el Señor me ha llamado, me ha pedido que vaya. Pero Eliseo no dudó y le dijo a aquel señor: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré y seguiré tu camino, sino que seguiré junto a ti con él. En Betel, los hijos de los profetas salieron al encuentro, se acercaron a Eliseo y le dijeron en voz baja: sabes que hoy el Señor quitará a tu maestro de tu lado. Eliseo lo asintió y lo miró y le dijo: sí, lo sé, pero lo dijo en un tono silencioso. Y Elías nuevamente le dijo: quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero la respuesta no cambió. Eliseo continuaba sin apartarse de Elías junto a él. Cuando llegaron a Jericó, ciudad de antiguos milagros y caída de murallas, y otra vez los hijos de los profetas salieron al encuentro, y repitiendo la misma advertencia, le dijeron a Eliseo: ¿sabes que tu maestro te será quitado? Sin embargo, Eliseo respondió muy silenciosamente, expresando su dolor por medio del silencio: sí, lo sé. Finalmente llegaron hasta el Jordán, en aquel río sagrado que era el umbral de entre todos los humanos. Y ahí en ese lugar 50 hijos de los profetas lo observaron desde lejos.
Ellos eran testigos de un momento que se grabaría por toda la eternidad. Entonces Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, y de repente las aguas se abrieron, como en los días de Moisés, que se habían abierto las aguas y la corriente retrocedió, y las aguas se abrieron a la derecha e izquierda, dejando paso seco para que los dos cruzaran al otro lado. En ese momento Eliseo no dejó ni un momento a Elías, pero Elías se detuvo. Sabía que su viaje estaba por terminar, pero no podía irse sin antes dejar su herencia. Y miró a Eliseo y le dijo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que me sea quitado de ti. Dijo con voz solemne, y Eliseo sin dudar pidió lo imposible: te ruego que me des una doble porción del espíritu que tú tienes sobre mí. Elías lo miró con audacia y le dijo: si logras verme hasta yo desaparecer, recibirás la doble porción de que has pedido. Sin embargo, has pedido algo difícil, pero si logras verme cuando sea llevado de ti, te lo voy a conceder. Te será concedido. Siguieron caminando juntos en silencio mientras el sol comenzaba a caer, cuando de repente el cielo se abrió y en un torbellino de fuego imposible apareció algo sobrehumano. Un carro de fuego con caballos de fuego descendió como una flecha ardiente desde las alturas. El torbellino sopló con fuerza y Elías fue arrebatado en aquel torbellino. Envuelto en fuego, envuelto en gloria, Eliseo gritó con todo el dolor de un hijo que apenas estaba acostumbrándose a su padre. Pero ya no había nadie. Elías había sido llevado al cielo sin ver la muerte, y su manto cayó flotando lentamente hasta tocar la tierra, el cual Eliseo lo recogió de forma temblorosa. Era un testimonio, un símbolo de que el espíritu que había obrado en el profeta de fuego ahora reposaría sobre él. Volvió al Jordán, el mismo río que antes había cruzado junto. Ahora golpeó las aguas con el manto de su maestro y gritó: ¿dónde está el Señor, el Dios mío? Entonces en aquel Jordán volvió a abrirse, y los profetas que miraban desde lejos se postraron. Ya no vieron a Eliseo como un sirviente de Elías, sino que ahora el espíritu de Elías descansaba sobre él. Elías había ascendido, pero su fuego no se había consumido, ni mucho menos se había apagado. Esta es la historia de uno de los más grandes y de los más poderosos reyes que nunca habían de pasar en toda la tierra. Es la historia de Elías, pero todo esto no se detiene aquí. Aunque Elías había ascendido al cielo, su palabra no había quedado atrás. Tampoco era que esa palabra que él dijo no iba a cumplirse. Dios no había olvidado la promesa de juicio contra la casa de Acab, ni la sangre inocente derramada en la viña de Nabot. Y ahora, justo en los días de Eliseo, esa palabra se alzaría con poder, pues ahora era el momento de cumplirse aquel juicio, eso que Elías había profetizado contra esta casa de Acab. Y entonces aquí empezaría todo,
Y cuando llegó el momento indicado, Dios levantó a Jehú, un comandante del ejército de Israel, un guerrero firme, decidido y temerario. El Señor habló a través del profeta Eliseo y le dio instrucciones claras. Envió un joven profeta desde aquel campamento militar donde se encontraba Jehú. Vertió el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dice Yahvé, Dios de Israel, te unjo como el rey sobre el pueblo del Señor, sobre Israel, y tú herirás la casa de Acab, y vengarás la sangre de mis siervos los profetas, porque toda la casa de Acab perecerá, no quedará de él varón, y a Jezabel la comerán los perros en Jezreel, y no habrá quien pueda sepultarla. Antes de que Jehú pudiera decir al menos una palabra, el joven profeta desapareció, como si fuera un susurro en el viento. Ahí ya había salido nuevamente ante los hombres descubiertos de aceite con los ojos encendidos. Sus compañeros lo miraron expectante. ¿Qué quiso ese loco? ¿Qué te dijo? Que al principio vaciló, pero luego miró a los ojos de todos y respondió con voz firme: me ungió como rey de Israel. En ese mismo instante todos se levantaron, cada uno tomó un manto y colocó bajo los pies de Jehú en señal de reconocimiento. Tocaron las trompetas y gritaron: Jehú es el rey. Y en ese momento comenzó la revolución. De repente Jehú subió a su carro de guerra y cabalgó hacia Jezreel. Como un torbellino, primero Jehú se dirigió al campo de Nabot, aquel mismo terreno, aquel mismo lugar que Jezabel había robado, para entregárselo a su esposo tras asesinar al justo. Allí se encontraba Joram, el segundo hijo de Acab, ahora rey de Israel, junto con el rey Ocosías de Judá. Jehú levantó su arco y, sin dudarlo dos veces, una flecha que atravesó el corazón de Joram, y dijo: aquí en la heredad de Nabot, el Señor te ha dado tu pago. Y el cadáver del rey cayó en el mismo lugar donde Nabot había sido asesinado. Ocosías intentó huir, pero no llegó muy lejos. Fue herido por los hombres de Jehú, pero este cayó, y simplemente fue herido por los hombres de Jehú. La profecía se cumplió palabra por palabra, pero la justicia aún no había alcanzado a Jezabel, la reina que estaba en el palacio en Jezreel. Y al saber que Jehú venía, se preparó, se pintó los ojos, se arregló el cabello y miró desde la ventana como Jehú aparecía en el horizonte. Patín, asesino de su señor, le gritó con burla desde la ventana. Jehú alzó la mirada y gritó al pueblo: ¿quién está con vosotros? Se asombraron y se asomaron 2 o 3 oficiales, y Jehú les ordenó: arrójenlo de allí, lanzadlo bajo. Entonces la empujaron por la ventana. El cuerpo de Jezabel cayó desde lo más alto y se estrelló contra el pavimento. Su sangre salpicó todos los muros, y los caballos la pisotearon sin piedad. Más tarde Jehú ordenó enterrarla, pero cuando estos fueron a buscar su cuerpo, para su sorpresa, no lo encontraron, solo algunos restos de los pies y de las palmas de la mano. Los perros
se habían comido y devorado todo aquello de aquella mujer. Elías había profetizado y así cumplió la palabra del Señor. Esta historia es muy interesante. Es por eso que ahora te voy a dar algunos consejos escritos por la hermana Elena G. de White. El tiempo de Acab y Jezabel fue uno de los más oscuros de la historia de Israel. Satanás parecía haber conquistado, pero Dios tenía aún hombres y mujeres que no habían doblado rodilla ante Baal. Aquí solamente puedes detenerte a describir cómo es que este ambiente de idolatría y confusión espiritual, el miedo y el pueblo, cómo se había corrompido. Aquí no solamente había algo que había enfadado y causado la ira de Dios, puesto que estas personas, casi la gran mayoría, habían caído en pecado. Elías representa la voz de la conciencia que muchos jóvenes hoy necesitan levantar en medio de una sociedad que se burla de la pureza, de la fe y de los principios eternos. Hoy en día hay muchas cosas que están en contra de la voluntad de Dios, pero hay de aquellos que ya su juicio está establecido. Aquí también podemos ver cómo Elías entra en el palacio de Acab sin ser anunciado. Aquí el mensaje era más claro: la sequía vendrá como juicio de Dios. Pero también te tengo consejos para esos momentos. Dios elige a hombres que confían plenamente en Él, hombres sencillos pero consagrados para enfrentar los mayores desafíos. Es que Elías estaba enfrentando no solamente a un rey, él rodeado de guardias. Elías no entró solo, declarando con valentía lo que Dios le había revelado. Elías contaba con la misma presencia de Dios. Aquí no importa tu origen, lo que importa es tu fe. Dios no busca títulos, busca corazones valientes. Aquí debemos siempre de encontrar la parte que nos va a llevar a reflexionar. Otro escrito de Elena G. de White dice: en las más grandes escasez, Dios no abandona a los que confían en Él. Su provisión es segura para los que ponen a Dios en primer lugar. Aquí la fe muestra cómo la fe de una viuda fue probada y se convirtió en testimonio. También en medio de crisis económicas, Dios pide que confiemos en Él. La obediencia trae bendición. Quizás pienses que lo que tienes es poco tiempo, poco talento, pocos recursos, pero si lo pones en la mano de Dios, nunca te faltará nada. También debemos de ver cómo en esta parte nosotros, a pesar de todas las dificultades que enfrentó Elías, cómo al confrontar a Acab, no es él quien causa la sequía, sino que también era el rey por la idolatría. El profeta propone un duelo, y en ese duelo, en el monte Carmelo, el Señor Dios del cielo, el Dios verdadero, termina ganando todo, porque Él es el único que puede dar respuesta. Aquí también traigo un consejo para ti. Elías clamó al pueblo que tomara una decisión definitiva. Nunca ha sido el propósito de Dios que su pueblo permanezca neutral entre el bien y entre el mal,
sino que le ha dado por elección para que ellos puedan elegir. Hoy muchos jóvenes hoy quieren servir a Dios, pero al mismo tiempo están rendidos al pecado. Dios pide definición. No se puede tener un pie en la luz y otro pie en la tiniebla. Debemos de estar claros dónde queremos estar en pie. No es solamente permanecer en ambos lugares, sino permanecer en el lugar seguro. Aquí también vemos cómo no fue la elocuencia de Elías ni su fuerza, sino la oración ferviente y la fe en Dios, lo que realmente abrió el cielo. Aquí cuando Elías no se cansó, cuando Elías quiso que las cosas ocurrieran, él simplemente hizo las cosas conforme a la voluntad de Dios, pero también le oró con mucha fe. También es necesario que tú escuches lo siguiente. Elías se había exaltado por encima de lo humano en el Carmelo y ahora, debilitado, permitió que la duda y el temor entraran en su corazón. Así sucede con los siervos de Dios. Son fuertes mientras confían en Él, pero débiles cuando a sí mismo no pueden. O sea, tu fortaleza no necesariamente depende de aquello o de esto. Eso depende de tu voluntad, de tu propio yo. Dios no siempre se manifiesta en grandes señales, sino en lo íntimo, en lo personal, en lo profundo. Muchos jóvenes buscan experiencias espectaculares, pero Dios quiere hablarle en la sequía de su corazón. A veces tenemos unas sequías que no se ven, y esas son peores que las que sí realmente vemos. Dios le recuerda a Elías que no está solo y que habían 7,000 que no habían arrodillado ante Baal, no se habían profanado en ningún momento. Y aconteció que un carro de fuego con caballos de fuego apareció a los dos costados, y Elías sonrió al cielo envuelto en un torbellino. Elías fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a las de nuestra, pero permaneció fiel, algo que debemos de aprender. Por eso fue honrado por Dios con la traslación al cielo sin ver la muerte. Es aquí donde tenemos que reflexionar. No es en otro lugar, es aquí. Dios espera hoy por cada uno de nosotros, hombres y mujeres que no teman a estar solos, que se mantengan firmes como columna en defensa de la viuda. Esta historia seguirá continuando día tras día hasta que nosotros aceptemos y entendamos que Dios es el Rey y Señor de todo el universo. Si te ha gustado este video, dale me gusta. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Dios te bendiga.